¿Quién es? De Amazon. Seguro que has vivido esta experiencia y la recuerdas con ilusión. Ese momento en el que te entregan ese paquete que llevas tanto tiempo esperando. Pues a nuestro cliente le pasa igual cuando le damos los entregables del proyecto. Bueno, a lo mejor no tanto, pero que seguro tiene una sensación positiva cuando hacemos esa entrega. Por eso hoy vamos a dedicar el capítulo a hablar sobre los entregables del proyecto. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 30 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos o CEO de mi empresa, pero siempre disfrutando de cada momento. En este podcast os voy a contar mi experiencia sobre algunas cosas que podéis hacer para mejorar el resultado de los proyectos y de vuestra empresa. Como siempre, vamos a comenzar por el principio y vamos a ver en qué consiste esto de los entregables. Según el PMBOK, un entregable es cualquier producto, resultado o capacidad única y verificable para ejecutar un servicio que se debe producir para completar un proceso, una fase o un proyecto. Es un tema fundamental de nuestro trabajo y de todos los proyectos en general, pues es el objeto sobre el que vamos a centrar la producción del proyecto, para cumplir así los objetivos y la satisfacción del cliente. Es decir, el cliente quiere conseguir algo, un producto, un servicio o un resultado único, y por eso nos contrata. Y nosotros vamos a estar trabajando para conseguir ese algo que quiere el cliente y lo vamos a hacer a través de uno o varios entregables. Estos entregables podrán ser tanto tangibles como intangibles. Pongamos el caso de un cliente que quiere una vivienda. En su proyecto, su objetivo es conseguir la vivienda que quiere, pero nosotros en ningún momento vamos a darle el objeto vivienda. Lo que vamos a hacer es darle una serie de documentos, unos servicios de asistencia técnica para que a través de una constructora consiga obtener la vivienda. El entregable principal del proyecto es la vivienda, pero también son entregables todos los documentos, así como el resultado de esa asistencia técnica. Por lo tanto, es muy importante conocer los entregables del proyecto para que no haya equívocos con el cliente y saber cuál es su ciclo de vida y cómo hay que planificarlos y controlarlos para llegar a buen fin con nuestra entrega. Pues vamos a ver a continuación ese ciclo de vida de los entregables. Es decir, vamos a ver cómo aparecen en nuestro proyecto, cómo hay que desarrollarlo y cómo se hace esa entrega final al cliente. En un primer momento, vamos a partir de los objetivos del cliente y de sus expectativas para definir el alcance del proyecto. Es decir, vamos a analizar qué quiere conseguir el cliente y después, con eso, vamos a determinar qué entregables vamos a tener que hacer para completar ese alcance. Por lo tanto, el primer paso es determinar qué entregable o entregables hay que hacer, con lo que vamos a hacer un listado jerárquico de todos estos entregables y su vinculación entre unos y otros. El siguiente paso será describir las especificaciones y características de estos entregables y después vamos a definir sus requisitos y los criterios para ser aceptados por el cliente. Partiendo de estos requisitos, vamos a desglosar todas las actividades que vamos a necesitar para ejecutar esos entregables y vamos a calcular los tiempos y los costes de los mismos sobre este tipo de actividades. Pues con esto podremos analizar quién será el responsable de realizar cada uno de los entregables, quién será el responsable de recibirlo, de aceptarlo, etc. Antes de continuar hablándote de entregables, tengo que informarte que tengo un entregable especial para ti. Sí, para ti, oyente. Es una taza personalizada que pone fulanito está buscando el proyecto perfecto. Y donde pone fulanito, pues puedes poner tu nombre. Si estás en el grupo de Discord, puedes pedírmela y te la preparo para que te la puedas comprar en la tienda de buscandoelproyectoperfecto.com/tienda. No pierdas la oportunidad porque a partir del año que viene subiré los precios porque la pintura está hecha con aceite de oliva y ya sabes cómo están los precios. Y ahora te dejo seguir escuchando el capítulo. Una vez hemos planificado todos estos entregables,
lo siguiente será ejecutar todas las actividades necesarias para completarlo. Habrá que ir realizando en función de la planificación aprobada y durante su ejecución tenemos que hacer dos cosas fundamentales. Primero, realizar el aseguramiento de la calidad, es decir, comprobar que se está haciendo correctamente mediante revisiones periódicas o auditorías, etcétera. Y en segundo lugar, tenemos que controlar que el entregable está cumpliendo con la planificación que habíamos hecho. Es decir, tenemos que hacer nuestro control del alcance, de los costes, de los plazos, etcétera. Esta parte daría para un capítulo entero, pero la diferencia entre el aseguramiento de la calidad y el control es que el primero es un proceso que se realiza durante la ejecución de los trabajos, mientras que el segundo es un proceso que se realiza en el control del trabajo, es decir, es en el que vamos a comparar el resultado de la planificación. Es decir, uno consiste en medir, en hacer una medición del estado y otra en compararlo con la planificación. En ambos casos, si no se está cumpliendo el plan previsto, pues hay que pensar en hacer cambios o modificaciones para volver a tomar las riendas del entregable y encauzarlo para que cumpla los objetivos del proyecto que se habían previsto. Este proceso de aseguramiento y control se va haciendo cíclicamente hasta que se termina el entregable y entonces realizamos la comprobación final, que es el control de calidad, y comprobamos si cumple con las especificaciones que hemos acordado en el proyecto, tanto las del cliente como otras internas que hayamos puesto nosotros o otras externas que sean de obligado cumplimiento. El resultado de este entregable es lo que se denomina un entregable verificado, una vez que ha pasado ese control de calidad. Y finalizamos el entregable con una revisión del alcance del mismo, para garantizar que hemos hecho todo lo que nos hemos comprometido a hacer. Es decir, el paso anterior es comprobar que todo lo que hemos hecho está bien, calidad, y el siguiente paso es comprobar que hemos hecho todo lo que había que hacer, alcance. Y para poner todo esto en un contexto de un proyecto de arquitectura, imaginad que nuestro entregable es, por ejemplo, un cálculo de estructura para otro arquitecto. En un primer momento, lo que vamos a hacer es pedirle al arquitecto que nos especifique todo lo que necesita que le entreguemos y cómo lo necesita. Si quiere solo un archivo de cálculo o los archivos de dibujo que saca el modelo, si estos tienen que estar editados o lo que necesita es un plano montado. Una vez que hemos aclarado todos los requisitos, nos ponemos a trabajar con el programa de cálculo y comenzamos a meter pilares, vigas, etcétera. El aseguramiento de la calidad sería comprobar que estamos usando la normativa adecuada, que estamos usando los criterios de diseño que nos ha planteado el cliente y que todos los elementos pues están bien calculados. También y en paralelo, mientras se ejecuta este trabajo, vamos a medir los tiempos, costes del trabajo y comprobar que están saliendo las cosas según el plan que habíamos previsto y que por lo tanto entregaremos a tiempo. Esto sería esa parte de control de tiempo, de costes, etcétera. Y esto lo vamos repitiendo hasta que el entregable se termina. Y lo que hacemos es que pasamos por el control de calidad para comprobar que el entregable cumple los requisitos que hemos planificado con el cliente, formato de archivo, nomenclatura, criterio de diseño, etcétera, y que cumple además con el alcance solicitado por el cliente. Los entregables son los que nos ha pedido que entreguemos. Este último paso nos lo saltamos muchas veces y pasamos directamente al paso siguiente, que es que una vez el entregable ha sido terminado, se lo entregamos al cliente. Y este ahora lo aceptará o no lo aceptará. En caso afirmativo, pasa a ser de su propiedad y normalmente pues ya nuestra parte de ese trabajo se libera y podemos pasar la factura de los honorarios de esa parte. Si el entregable no lo acepta el cliente, pues en muchos casos, porque no hemos hecho bien el proceso anterior que he dicho del aseguramiento y control de calidad, pues volverá a nosotros para tener que rehacer el trabajo mal ejecutado y volver a entregarlo hasta su aceptación. Todos estos conceptos que hemos estado hablando son conceptos muy teóricos y a modo general, pero en los proyectos de arquitectura, ¿cuáles son nuestros entregables? Pues básicamente tenemos dos tipos de entregables. Tenemos los entregables que son servicios y los entregables que son documentos. Los servicios son entregables intangibles en los que lo que se entrega es el valor en forma de información o un resultado o un cambio de una situación. Por ejemplo, las visitas de obra. Al final de la obra terminaremos el entregable principal del proyecto, que es la vivienda, que no es nuestro entregable. Es decir, nosotros no nos pagan por entregar la vivienda, se lo pagan a la constructora, salvo que tengamos un contrato de llave en mano o lo que sea. Lo que nosotros le entregamos al cliente es el servicio de dirección de la obra para que el entregable cumpla una serie de condiciones que quería el cliente y que nos obliga la normativa.
no es que cada visita que hayamos hecho sea un entregable, sino que el conjunto de todas las visitas es el entregable, que es el que aporta un valor. Otro entregable intangible sería, por ejemplo, cuando hacemos un asesoramiento técnico o cuando hacemos gestiones para el cliente, como por ejemplo una tramitación de licencia, o acompañamos a un cliente, por ejemplo, a una consulta urbanística y podemos facturar esa hora de dedicación a resolverle y a darle apoyo en un tema técnico. Pero la mayor parte del tiempo vamos a trabajar sobre entregables más concretos y que van a ser estos documentos que vamos a ir haciendo en el proyecto. Estos documentos pueden llegar a ser el objeto único y principal del proyecto. Por ejemplo, en un proyecto que sea un informe o una tasación, el documento del informe es el entregable principal que vamos a hacer. Pero también puede ser parte de un proceso continuo para elaborar un entregable mayor, como por ejemplo el del proyecto básico, que sirve para conseguir una licencia de obra y hacer una vivienda. En estos casos, ese entregable es un documento completo. Es decir, el proyecto básico es el entregable que tenemos que hacer y por el que nos pagan, pero no nos pagan por hacer los planos, los cálculos y las mediciones sueltos. Es decir, el entregable es todo eso completo. ¿Qué pasa si nosotros no somos responsables de todo el desarrollo de ese entregable? Pues en ese caso, nuestro proyecto, si somos una subcontrata, por ejemplo, de realizar unas mediciones o presentar una nube de puntos o un cálculo de estructura, en ese caso, nuestro proyecto, el entregable no será el proyecto básico o el proyecto de ejecución, sino que serán uno o varios archivos que contienen la información que nos está pidiendo el estudio para el que trabajamos. Y esa será nuestra entrega de nuestro servicio. Como estamos viendo, la entrega de estos documentos de forma correcta para que se consigan los objetivos del proyecto es algo muy importante. Y cuando pensamos en un proyecto de arquitectura, pensamos normalmente en los documentos principales que vamos a entregar, como son el proyecto básico y el proyecto de ejecución. Pero realmente tenemos un gran listado de documentos entregables y que hay que entregar para poder conseguir los objetivos del proyecto. Por ejemplo, tendremos que entregar documentación administrativa, hojas de estadística, tenemos que entregar certificados, tenemos que entregar un libro de órdenes. Es decir, hay otros muchos documentos que también hay que entregarlos en el proyecto y pues hay que gestionar todo el trabajo y el esfuerzo que genera desarrollar esos entregables. En la entrada del blog de Buscando el Proyecto Perfecto tengo una entrada que se llama Los documentos de un proyecto de arquitectura, en el que hablo con más detalle sobre todo esto y además os dejo un listado de todos los documentos que son necesarios para hacer un proyecto. En este caso en Sevilla, aunque igual hay algún documento que está obsoleto porque van cambiando los procedimientos de cómo se entregan y la documentación que se entrega, pero que en general la esencia del listado va a ser válida. La idea es que ustedes, pues basando en este listado, pues hagáis una lista de todos esos documentos que hay que entregar en un proyecto y tengáis pues controlado toda esa gestión de los mismos, quién tiene que hacerlo, quién tiene que entregarlo, quién tiene que firmarlo, etcétera. Otro enfoque importante en el tema de la gestión de los entregables sería lo que es la estructura de control documental. Normalmente organizamos la gestión documental en base a archivos de trabajo y los entregables siempre quedan a un lado. Yo me he encontrado muchas veces que en algunos estudios pues trabajan lo que es la memoria por un lado independiente, después los planos por otro lado, el cálculo por otro lado y después pues sale el documento del proyecto básico, el proyecto de ejecución, que están en otro sitio también distinto y no están bien conectados unos con otros, de manera que se pierde la trazabilidad de las distintas versiones que pueden aparecer de los documentos. Yo siempre propongo hacer una gestión documental. Cuando hablo de gestión documental me refiero a organizar una estructura de carpetas y archivos y sus nomenclaturas correspondientes que esté orientado a esa gestión de estos entregables, de estos documentos. Es decir, que de alguna forma se reconozca y se vea claramente que en la estructura, en este caso una estructura de carpetas, por ejemplo, pues aparezcan esos nombres de documentos y vinculados todos los archivos que han sido necesarios para generar esos documentos. De manera que estaría una carpeta que se llame proyecto básico y dentro de esa carpeta de proyecto básico estaría toda la memoria, planos, etcétera, con los que se ha elaborado ese documento proyecto básico. Que cada entregable tenga como un contenedor donde esté toda la información que se ha usado para llevar a cabo ese entregable. Sobre esto tengo varios artículos en el blog también y algunas entradas en el podcast y que os voy a dejar en las notas del programa para que podáis consultarlas si os interesa este tema. Bueno, pues con esto el entregable del podcast está llegando a su fin y ahora solo me falta editarlo, validarlo y subirlo para entregarlo. Espero que os llegue a vuestra aplicación de podcast y os haga tanta ilusión escucharlo como recibir un paquete de Amazon.
Para terminar, espero haberte aclarado algunos conceptos sobre la gestión de entregables de un proyecto y que puedas usarlo para mejorar tu sistema de trabajo. Y con esto llegamos al final del capítulo. Espero que te haya gustado y aportado alguna cosa que no sabías y te invito a que me envíes dudas y consultas sobre estos temas. Por último, quiero recordarte que además del podcast, tengo una newsletter semanal donde hablo sobre estos temas, pero en píldoras más pequeñas. Si te interesa probar, suscríbete en la web de buscandoelproyectoperfecto.com/suscripción y con esto podrás acceder también al canal de Discord. Si te ha gustado, no olvides seguirme y recomendar este podcast a otros compañeros que también lo necesiten. Y sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa. Y hablando de entregables, tengo que contaros que estoy participando en 3 entregables en forma de evento que se celebrarán en los próximos días. El primer evento que estoy organizando es la reunión del grupo de usuarios BIM de Sevilla, que se realizará el próximo 20 de octubre en el Fab Lab de Sevilla, y en el que vendrá Antonio González Viega para contarnos cómo está revolucionando el futuro del desarrollo BIM. El segundo será el Basque Tech Summit, que se celebrará el 26 de octubre en el Real Arena de Donosti. Este evento, organizado por Berryland, empresa en la que yo estoy trabajando ahora, vamos a ver las últimas tendencias y avances de transformación digital, de tecnología y BIM del sector AECO. Y van a participar más de 20 ponentes que van a hablarnos sobre 4 grandes temas: la tecnología y su vinculación en el territorio, casos de éxito en fases de diseño y construcción, desafíos y oportunidades en la industrialización y tendencias en las fases de operación y mantenimiento. Posteriormente a la charla y después de la comida, profesionales como David Barco, David Arraez, Leo Salce y Jorge Morel realizarán unos talleres prácticos enfocados en análisis empresarial, comunicación efectiva, aplicación de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos y sobre derecho digital. El tercer evento será el 6º Congreso Anual de Directores de Proyectos del capítulo de Andalucía del Project Management Institute, del cual soy secretario, y que este año tratará sobre los retos de la inteligencia artificial en la dirección de proyectos y se celebrará el 11 de noviembre en el Parque Tecnológico de Málaga. Así que si estás escuchando el capítulo y todavía estás a tiempo de asistir a alguna de estas jornadas, estaré encantado de verte en vivo y en directo. Si por el contrario estos eventos ya han pasado, pues seguro que tenemos oportunidad de vernos en algún otro evento similar. Me dirías que con tanto evento, después pues no tengo tiempo para grabar el podcast y no te quito la razón.